Vamos a empezar la charla, ¿vale? Así que ya sé que hace calor, pero contra el tiempo no puedo luchar. Es una de las pocas cosas que todavía no puedo hacer. Bueno, lo primero, bienvenidas y bienvenidos a la charla. Vamos a hablar de arqueología, juguetes y ese tipo de cosas. Y claro, también hola a los del directo, que nos he saludado. Buenos días, tardes, lo que queráis, porque igual os acabáis de levantar, yo qué sé. Entonces, para hablar de juguetes, hay una cosa que a mí me gusta hacer mucho, que es jugar. Así que quiero que juguemos todos. ¿Y con qué vamos a jugar? Con la imaginación, ¿de acuerdo? Así que vamos a imaginarnos que estamos en el año 3589, por poner un año. ¿Y qué nos pasa? Pues que todas nosotras y nosotros pertenecemos a una empresa que hace juguetes, que se llama Toyland, pero está a punto de quebrar. Nos vamos a la ruina. ¿Qué pasa? Pues lo que se le ocurre a nuestra querida directora es decir, vale, tenemos que encontrar un juguete que entretenga a los niños. ¿Por qué? Porque todos los niños están encerrados en sus casas con las tablets y hacen todo con móviles y tablets. Y lo que nosotros queremos es que salgan a la calle a jugar, toquen un poquito de hierba, respiren aire puro. Y para ello, la directora dice, competición. Voy a dividir mi empresa en equipos y el equipo que convenzca a los accionistas, hacemos su juguete. Bien, ¿no? Vale, pues ahora vamos a jugar otra cosa. Vosotras y vosotros sois los accionistas y yo soy una de las trabajadoras de esta empresa. Así que vamos a empezar desde el principio. Buenos días, accionistas. Buenos días a todos. Buenas tardes. Me llamo Alba. Y como trabajadora de la empresa Toyland, voy a enseñaros qué juguetes creemos que serían los mejores para que invirtierais vuestro dinero y así poder conseguir que los niños salgan a la calle a jugar. Bien, pero antes que todo, lo primero, ¿qué es un juguete? Pues un juguete es un objeto atractivo con el que se entretienen tanto niñas como niños. Es también un objeto educativo que está presente en cualquier sociedad. Pero también es un objeto que ayuda a la personalidad, a satisfacer necesidades intelectuales y emocionales y a formar el carácter. Pero es que le añadimos a todo eso que actúan como intermediario entre los niños y las niñas y el mundo real. Es decir, si yo le doy un coche de juguete a una niña, esa niña va a entender que un coche, que puede ser un objeto del mundo real, tiene 4 ruedas y una estructura. Y da igual que el coche sea morado, gris, tenga 7 alerones, le va a dar igual, porque lo va a entender. Es lo mismo que si le doy un bebé de juguete a un niño. Va a entender que hay que cuidarle, cambiarle la ropa, vestirle, llevarle de paseo, todo eso. Y eso le va a ayudar a entender los cuidados. Pero claro, ¿desde cuándo tenemos juguetes? ¿No? Bueno, pregunta. ¿Y dónde hemos encontrado estos juguetes? Porque los juguetes no han aparecido. Entonces, ¿dónde aparecen? Aparecen en documentación iconográfica, es decir, pinturas, murales, documentos. Aparecen en arqueología, aparecen en tumbas, en casas y en demás sitios. Y aparecen también en fuentes literarias. Y a esta última me quiero referir con un tratado llamado Doctrina Pueril de Ramón Llull, escrito en 1275, que es este fragmento que tenéis aquí, que habla un poco de todo esto que os he dicho. De que hay que educar a los niños jugando, los juguetes de niñas, los juguetes de niños, y eso viene a colación con lo siguiente. Los juguetes tienen diferencia de edad, de género, de estatus social, de ascendencia cultural y de espacio. Es decir, no es lo mismo un juguete diseñado para un espacio doméstico o un juguete diseñado para un espacio natural. Y ya, por último, ¿de qué están hechos? De los que vamos nosotros a hablar en concreto. Pues de madera, de cera, cuero, tejidos, elementos vegetales, cerámica. Esto más concreto según los juguetes que damos. Vale, y como ya os he dicho y os he comentado, me encanta jugar. Así que voy a haceros una pregunta, que es, ¿cuál es el juguete más antiguo del mundo? Pero esperad, antes de que me respondáis, 2 cosas. La primera, tengo otro micro para el que quiera hablar, ¿de acuerdo? Así que no pasa nada. Y uy, se nos ha movido, spoiler, no pasa nada.
Aquí. Y la otra cosa que iba a decir, diréis, a ver, puede ser un objeto material o no. Igual el primer juguete fue la imaginación. Igual fue un niño prehistórico con su hermano en el bosque con una rama. O igual fueron un conjunto de niños con una piedra mágica. Pues obviamente no lo sabemos. ¿Vale? Esas cosas no han quedado registradas. Solo podemos suponer que, por supuesto, niños y niñas de la antigüedad, prehistóricos, romanos, lo que fueran, jugaban con este tipo de cosas. Y ahora volvemos a nuestro juego, accionistas. ¿Cuál es el juguete más antiguo? Venga, ¿quién quiere? A ver, no, al micro, al micro. Un hueso. Yo, ahora que ha entrado... Que no oímos. Ahora que ha entrado Clara, me he acordado de las tabas. Que nos enseña a jugar de tiempo. Es un hueso. ¿Alguien más? Las muñecas de arcilla. Venga. Vale. ¿Habéis? A ver. Apágate. Ahora, por fin se ha apagado. Vale, habéis dicho muñecas, tabas, muñecas de arcillas, huesos. Bueno, no vais mal, no vais mal. El primer juguete que quiero presentaros, queridos accionistas, son, como ya habéis visto antes por el spoiler, las muñecas. Por algo la camiseta. Bueno, en fin, las muñecas. Aquí tenemos un pequeño problema en lo que se respecta al tema arqueológico. ¿Son muñecas o son exvotos? Los exvotos son figuras que se encuentran en templos que normalmente son femeninas. Entonces, ¿esos exvotos eran muñecas con las que las niñas jugaban y los dejaban en los templos cuando alcanzaban la madurez? ¿O simplemente son objetos que se dejaban en los templos? Pues ahí nos pilla un poco el no tener tanta información como para decir una cosa o la otra. Pero sí que es cierto que tenemos de época celtibérica una muñeca realizada en terracota, encontrada en Tosal de San Miquel del Llíria, en Valencia, que es esta que tenéis aquí. Que se ve la falda, ¿de acuerdo? Y un poco el dorso. Y esto es una muñeca, esto no es un exvoto. Otra que me gusta mucho es la egipcia. Hay en Egipto, o sea, como ya veis, celtíberos, egipcios, o sea, aquí todo el mundo tenía muñecas. Y la egipcia es de madera pintada y con pelo. Es chula, es bastante chula. Ahí la veis. Pues con esto, ahí lo tenemos. Y ahora nos acercamos un poquito más a lo que es, por decirlo de alguna manera, cimientos de nuestra civilización, como son Grecia y Roma. ¿Qué tenemos en Grecia y Roma? Tenemos este tipo de muñecas, completamente articuladas, es decir, hombros, codo, las rodillas, la cadera, sexuadas, es decir, tienen pecho, tienen las caderas más anchas y se pueden vestir. Claro, ¿cómo las van a vestir? Pues con la ropa griega o con la ropa romana, por supuesto. ¿No las van a poner aquí una minifaldita? No, no. Hay que ser inteligentes. Entonces, hay que tener en cuenta, las muñecas se visten según la época. ¿De qué materiales son estas muñecas? De marfil, hueso, ámbar, barro, cerámica, seguramente de madera, pero sí que es cierto, o de textil incluso, muñecas de trapo, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que no podemos saber. Las muñecas de textil se tienen que dar unas condiciones medioambientales tremendas para poder conservarse. Entonces, pues bueno, podemos suponer que las tenían. Y luego, una cosa muy curiosa, relacionada con el tema de los exvotos de antes, es que cuando las jóvenes romanas iban a casarse, tened en cuenta que se casaban entre los 11 y los 13, más o menos, los 14 ya era un poco tarde para casarse, consagraban sus muñecas a los lares y los penates, que son los dioses del hogar. Los lares, los dioses del hogar, los penates, los dioses de la abundancia, en un altar como este, en casas. Esto estaba en las casas romanas y dejaban aquí las muñecas cuando se iban con el marido. Entonces, exvotos, juguetes, las dos cosas, seguimos otra vez en ese rollo, en esa cosa de no saber qué son. Avanzamos en el tema de las muñecas, nos vamos a la Edad Media y la Edad Moderna
y por desgracia son de barro y sin articular. No se mueven, un pasito para atrás. Bueno, no pasa nada. Hasta que llega el siglo XIX y el siglo XIX dice, no pasa nada, yo las reinvento. Las articula, se pueden vestir. ¿Y qué hacen en el siglo XIX? Peinados y ropa típicos de la época, como podemos ver esa muñeca más o menos. Pues un estilo a lo que se llevaba. ¿Y qué pasa? Llegamos hasta el siglo XXI, que fue hace, ¿cuántos años fue esto? No quieres saberlo. Y de repente aparece una variedad de estilos, de marcas, de representación, que yo he flipado buscando información para que consideréis nuestros juguetes para hacer. De repente tenemos muñecas que son hijas de monstruos, muñecas que van en silla de ruedas, que tienen síndrome de Down, que tienen la cabeza grande, que se les quitan los pies. Madre mía, cuántas cosas. ¿Cómo van a jugar los niños con tantas cosas? Pues bueno, ahí lo tenemos. Otra cosa importante sobre las muñecas. Muñecas se las suele asociar con niñas. Sí que es cierto que, claro, época romana, sobre todo celtíbera, bueno, sobre todo época romana, Grecia, pero suponemos que antes también, las muñecas se darían a las niñas para que aprendieran el tema de los cuidados. El tema de cuidar bebés, todo este rollito. Pero yo no estaba allí para no decir que si una niña tenía un hermano, jugaría con ella a las muñecas. Ahí lo dejamos un poco a la imaginación de cada uno. Y el siguiente juguete lo habéis mencionado. Habéis dicho hueso y habéis dicho tabas. ¿Vale? ¿Qué son las tabas? Pues las tabas es un juego en el que se tira una taba, que es un hueso que tiene esta forma, un hueso del tobillo de una cabra o una oveja, rodilla. Me engaña Google. Y se gana o se pierde según la posición en la que se juega. Material, hueso. Larga tradición, efectivamente. Muy probablemente en la prehistoria jugasen a ello. Pero, pues bueno, no las hemos encontrado todavía. Solo quiere decir que no se jugase aquí como todo en la vida. Y lo que he dicho, material, el hueso. ¿Vale? Asociado a la niñez, pero aquí jugaba todo el mundo. Aquí, los adultos, los niños, los adolescentes, todo el mundo jugaba a las tabas. Y diréis, ¿y cómo jugaban? Pues eso nos lo va a explicar nuestra querida amiga Roma. Hablo mucho de Roma, pero no pasa nada. Luego cambiamos un poquito el radio de acción. En Roma era el juego más popular y se llamaba Tali. Pero es que hay una forma de jugar en Roma que se llama pentélita, que consistía en tirar 5 huesos hacia arriba, los tiras de uno en uno, pones la mano así, los que te caigan, y ganas. En este mural de Herculano, ciudad romana preciosa, veis a 5 mujeres jugando a las tabas, muy probablemente jugando a la pentélita. Muy probablemente. Por desgracia, como veis, esta parte nos falta, entonces no tenemos muy claro si esta mujer de aquí tendría la mano aquí puesta para jugar a pentélita o no. Otra forma. La segunda, cada jugador tiene 4 tabas, se tiran y depende de cómo caigan, sumas unos puntos u otros. ¿Cómo sabemos qué puntos sumamos? Por las caras. Las caras tenían nombre y puntuación. Osunio 1, Senio 2, Ternio 3, 4. Así, tranquilamente, no pasa nada. 2 jugadas. La Venus, que la ganaba todo, y la Canis, que la perdía todo. Y aquí tenemos una reproducción en bronce de una estatua griega de una niña jugando a las tabas. Como veis, Grecia, Roma, vamos, si es que esto era tremendo. Esta segunda variedad de juego se hacía con cubiletes para que la gente no hiciera trampas. Y además se apostaba. Claro, los niños que apostaban, juguetes. Pero los adultos, pues suponemos que de todo. Desde propiedades, esclavos, lo que fuera. Imagínate, eres un soldado perdido ahí en un bosque, en la Alemania profunda, y no tienes nada mejor que hacer, pues te vas a apostar el sueldo. Es lo que hay. Pero bueno, ¿qué se apostaría, qué se ganaría? Ahí estamos. Y ya las últimas 2 maneras de jugar. La tercera, un círculo, y a ver cuántas entraban y de qué manera entraban. Y la última, que a mí me parece la más graciosa, es un 1 contra 1. Es decir, un jugador tira la taba, el contrincante tira la suya y a ver si se chocan.
hoy. Y también usada como dado. No tenías dados, pero tenías una tabla, pues te vale para lo mismo. Aquí otra imagen, también romana, de dos señoras jugando a las tabas, que bien podrían estar jugando a la tercera forma o a la cuarta. Bien, a ver, ¿qué otro juguete creéis, así antiguo, que puede haber sido a lo largo de un montón de épocas? ¿Una pelota, una bola? No. No, es mucho mejor, y esto os da una pista, la peonza. Gira la peonza. Aparece en la mayoría de culturas. Es decir, tenemos peonzas en todas las partes del mundo. Tenemos peonzas en Japón, tenemos peonzas en África, tenemos peonzas en España, en todos los sitios. Las peonzas más antiguas corresponden a Medio Oriente, son de arcilla, lamentablemente están un poco mal conservadas, que son del año 4000, entre el año 4000 y 3500 a.C. O sea, ¿sí? Pila. Pila. Estamos en el año 3000 después de Cristo. Pila. Pila. Pero sí que es cierto que la mejor conservada, que es muy bonita, pero que no es la que corresponde a esta imagen, es la que está en el Museo Británico, que procede de Tebas, del Antiguo Egipto, de la ciudad del Antiguo Egipto, y que es del año 1250 antes de Cristo. Esta peonza que tenéis aquí apareció en la tumba de Tutankamón con otras muchas peonzas, la verdad. Y bueno, materiales, madera, hueso, piedra, metal, cuero, cerámica. Podrían ser hasta de oro si querían. Porque aquí ya sabemos, los ricos y los poderosos, como he dicho antes, diferentes estatus, diferentes tipos de juguetes. Entonces, pues las peonzas podían ser de lo que tú querías. Pero es que también aparece en Roma. Hemos dicho Roma. Roma siempre está presente en todo. ¿Y dónde la encontramos sobre todo? En fuentes textuales iconográficas. Y yo os he traído un poema de Tíbulo, un trocito pequeño, en el que compara el amor con una peonza. Que dice lo siguiente, dice, porque estoy agitado como la peonza que se gira rápidamente sobre un suelo liso y libre por el ágil látigo de un niño adiestrado en este juego. ¡Wow! Oye. Y esto es una peonza etrusca, otra civilización completamente diferente a la romana, comparten lugar geográfico, pero es peonzas, lo que se estaba contando. Esta es una peonza etrusca, que es muy bonita, comparten espacio geográfico con Roma, pero son dos civilizaciones diferentes. Y ahora hay una cosa que a mí me gusta mucho, que jugaba mucho de pequeña, que hay gente que lo puede corroborar, que son los cacharritos. ¿A que no os imagináis que había cacharritos? Pues hay cacharritos. Bueno, cocinitas obviamente no, pero cacharritos sí, ¿vale? Pero para que entendierais el concepto. Todas las épocas. Esto es totalmente transversal a lo largo de todo el mundo y de todas las edades. Pero es que lo más interesante lo encontramos en el bronce pleno, entre el año 2000 y 1500 a.C., con este precioso ajuar enano. Estas piezas son súper pequeñitas, porque es para jugar. Son jarritas, decantadores, ollas, de todo, para jugar, que guay, es genial. Eso es lo que os decía, reproducciones de ajuares domésticos, un poco lo mismo. Se juegan las niñas con ellos para aprender al tema de cocinar y todo estas cosas. Materiales, cerámica, ya está. Aquí no tenemos que sí, cuero, que sí, no, aquí solo tenemos cerámica. Tenemos un ejemplo muy bueno en España que sí que está elaborado por las niñas, que se ha comprobado, que es el de Cogolludo, que se encontró en una tumba, un ajuar estilo a este, hecho con manos de niños. Así que suponemos, gracias a ese ejemplo, habría que investigarlo más y investigar más tumbas, por supuesto, que esos ajuares lo hacían las niñas y así también aprendían a crear estos objetos de cara a irse a su casa, cuando se casasen con el marido, ¿lo sabéis? Y ahora vamos a dejar Roma un poquito atrás, ¿no? Estamos un poquito cansados y vamos a hablar de la época nazarí. Resulta que en la época nazarí en España hay multitud de ejemplos y variantes de estos cacharritos.
Tenemos 6 formas diferentes solo de cacharros para guisar. 3 de cazuelas, de orzas, de botes, queseras. Para que lo veáis os traigo 2 imágenes, ¿de acuerdo? Y aquí están. Una quesera, 3 tipos de jarras, ollas, una tapa, que habría 800 tipos de tapas, más jarras. O sea, como veis, aquí esto es una orza, 2 tipos de orza, 3 tipos de botes. Las niñas en época nazarí las más felices. Encima, con tantos cacharritos yo también quiero. Así que, otra cosa que también podéis pensar para invertir vuestro dinero. Cacharritos, muy útiles. Juega todo el mundo, desde niños hasta los adultos, si os convencéis. Aquí juega todo el mundo. Bueno, hemos visto muñecas, las tabas, la peonza, los cacharritos, pero todo esto es como un poco para niños mayores, ¿no? En plan, entre 4, 10 añitos, 12, si les bajamos. ¿Y los bebés? ¿Nadie va a pensar en los bebés? Pues nosotros hemos pensado en los bebés, por supuesto que sí. Animales. Resulta que hay animalitos. ¿Esbotos? Nos pasa un poco como con las muñecas. ¿Esbotos o juguetes? O las dos cosas. No lo sabemos. También, a lo largo de todas las épocas, materiales, sobre todo terracota, cerámica y madera. Representaciones, como habéis visto, animales. Tenemos caballos, toros, peces, aquí tenéis un cocodrilo. Básicamente, cualquier animal que queráis. Época nazarí, volvemos otra vez, como me gusta a mí la época nazarí. Tenían una fiesta que se llamaba Nairath o Naurath, en la que se hacían regalos. ¿Y qué se hacían? Figuritas de animales. Pero quiero llamar la atención sobre todo en estas 2 fotografías que son muy interesantes y muy importantes. La primera, esto es un caballito, esta es de cerámica, pero la figura del caballo es totalmente, o sea, aparte de las otras figuras, pero esta es como la que más se ha utilizado. Desde el principio, la que más. ¿Por qué? La encontramos en prehistoria, la encontramos en Roma, la encontramos en la Edad Media, la encontramos en la Edad Moderna, en todo. Y sobre todo en la Edad Media la encontramos referida a los nobles que tenían niños, aunque en esa época era de madera, con respecto a el tema de los valores de la caballería. Es decir, dale un caballito de juguete al niño y te saldrá caballero. Con los valores. Y estas 4 piezas que veis aquí, que son peces, tienen una cosa en común y es un agujero. Aquí. Un agujero, cada pieza tiene un agujero. ¿Para qué? Para pasar un hilo sobre ellas. Y me diréis, estás hablando de juguetes, tienen un agujero, has mencionado los bebés. Creo que sé por dónde vais. Creo que sé por dónde vas. A ver, ¿qué nos me vas a decir? Pues que posiblemente estas 4 piezas formasen, junto con posiblemente un palo, el típico juguete este de los niños que les tiras al suelo y tienen cosas para jugar y hacen ¡ja! Así, ese. O incluso para ponerlo en la cuna. Bueno, una especie de cuna. Y gira. Es un juguete que gira, entonces el niño está así y hace... No sé si habéis visto la película de Enredados, salió hace muchos años, pero sigue siendo espectacular. Sale este tipo de juguete cuando Rapunzel es pequeñita. Y diréis, vale, muy bien. Animales, has mencionado caballos, toros, peces, pero ¿qué pasa con los pájaros? Pues es que quería dedicarles una cosita aparte, porque vemos muchos pajarillos en todos los lugares, en todas las épocas, sobre todo de cerámica, pero los hay de metal, los hay de madera, y los de cerámica son de este estilo. Que seguramente vuestros abuelos o tatarabuelos o bisabuelos, o vaya usted a saber, tenían pajaritos de estos, con los que un agujerito para silbar y que hacían sonido. Incluso en algunos les metías agua y suenan. Y imitan el pájaro. Pero es que además, algunos de ellos eran reclamos de caza. O sea, ya estamos enseñando a los niños a cazar desde el primer día. Increíble. Y tenemos un ejemplo que igual nos pilla un poquito más cerca, un poquito, solo un poquito, que es de la Edad Moderna, ¿vale? Que es un cuadro de una de nuestras infantas que tiene aquí un pájaro de madera.
Un pájaro pintado de madera que simplemente tendría una cuerda y lo arrastraría así. Taratara, yo juego con mi pajarito, juego con mi pajarito. ¿Vale? Y aquí os he traído un refrán relacionado con estos pajarillos. Hemos visto que las fuentes textuales están siendo muy importantes, así que un refrán simplemente dice: silbatillo de niños hecho de barro, casi como un pajarillo, en sus manos se viene a quebrar. Qué bonito, ¿eh? Qué bonitos son los refranes. Y me diréis, vale, queda poco, no os asustéis, estamos acabando. Me diréis, vale, hemos hablado muñecas, tabas, peonzas, todo lo que te ha dado la gana, has hablado de cositas para los bebés, pero me falta lo más importante para los bebés. Hay una cosa que me falta. Sí, ya sé lo que falta, ¿verdad? Es un objeto que hace así, que hace ¡suena! Un sonajero. Exacto, todas las épocas. No hay problema, esto está en todos los sitios. Pero es que es un objeto mágico, al principio. Al principio fue un objeto mágico, tenía carácter mágico. ¿Por qué? Porque decía que ahuyentaba a los malos espíritus y que sanaba a los niños. Sobre todo si dentro del sonajero había dientes de lobo. Guay, ¿eh? Sí. Bien. ¿Qué tenéis aquí? Otra fuente iconográfica. Tenemos a la Virgen con el niño y la Virgen está sujetando un sonajero. ¿Para qué son los sonajeros? Pues como todos que somos padres lo sabemos, para entretener y calmar al niño cuando estaba alterado. Me he incluido porque yo vivo en el año 3000 y vosotras también, así que aquí todos tenemos niños. Servía para entretener y calmar al niño cuando estaba alterado. Esta imagen de la Virgen con el niño sentado en las rodillas y dándole un sonajero o bien una flor, porque hay veces que parece más un sonajero y otras veces parece más una flor, es muy común en la iconografía eclesiástica. Se puede encontrar en muchos cuadros. Y esto en concreto no es un cuadro, es un trozo de un libro, del libro de las horas de Isabel I. ¿Vale? O sea, mirad el detalle que tiene y es una página de un libro. Increíble. Bien, otro ejemplo, que no lo he podido traer porque no he encontrado una foto muy buena, pero os lo digo, es uno muy cerquita de aquí, de hecho unos 45 minutos en coche. Tenemos la necrópolis de las Ruedas, en Padilla de Duero, Baxea, necrópolis Baxea, y aquí tienen un sonajero de época Baxea. Estamos hablando más o menos, bueno, muchos años antes de Cristo. Ahora se me ha ido, pero no pasa nada. Un sonajero, y si vais al museo os lo enseñan. Es un sonajero así, de este tamaño, que por dentro tiene bolitas de cerámica y eso es lo que hace que suene. Y suena. Y el que veis es el original. Porque si una cosa buena tiene Padilla de Duero es que recuperan las cosas muy bien. Mogollón de tumbas tiene, o sea, podéis perder por allí, pero visita recomendable. Vale, y ahora ya vamos a seguir jugando, por supuesto, claro que sí, hemos venido a jugar. Bueno, materiales del sonajero. Esto se ha aparecido aquí, se me había olvidado, pero no pasa nada. Cerámica, oro, perlas, coral, plata, esparto, mimbre, lo que queráis. El sonajero es de lo que queráis. Ahora ya sí vamos a jugar. ¿Y aquí vamos a jugar? Lo primero. Primera pregunta, accionistas. ¿Os lo podéis plantear? No pasa nada. ¿Tenéis tiempo? Y es, ¿qué juguete creéis o qué juguetes creéis que deberíamos fabricar, nuestra empresa Toyland debería de fabricar para no irnos a la ruina? A mí no me gustaría ir a la ruina, claro. A vosotros tampoco. Y la siguiente, si los accionistas, tanto los que nos están viendo por directo como los que están presentes en la sala, tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Con, por supuesto, segundo micro. Bueno, no, para los del Twitch no, pero para el resto. Cuando tengáis una pregunta, al micro. Pregunta, de momento pregunta. Luego votamos. Que yo quería aprovechar, ya que estamos varias generaciones, que si alguien nos pudiera contar qué juguetes tenían de pequeños. De pequeñas, más bien en concreto.
No, pero antes. Decíamos antes. No, yo de antes trabajábamos desde los 10 años, no teníamos ni juguetes. No teníamos ni juguetes. Muñecas de trapo, haciéndolas. Muñecas que hacíamos de trapo y luego vestiditos. Hacíamos una patata, unos palillos, y hacíamos la falta. Qué guay. Sí, que hacíamos las muñecas nosotras con una patata y unos palillos. A la patata le hacíamos una faldita y el cuerpo lo hacíamos con un poquito de lana, unos palillos, eran los brazos. Y la cabeza también, con un poquito de lana bordábamos los ojos y después la rellenábamos un poquito de lana y la cosíamos toda y teníamos la muñeca. Oye, buena actividad en grupo. ¿Decías algo? Que no sé lo que dice, que con los animales, con algún gato me estaba diciendo que los cachorros se entretenían, bolas hacíamos de barro, canicas. Pues yo sí tengo que decir un par de juguetes que recuerdo de mi infancia, que los recuerdo con especial, o sea, significa que significaron bastante. Fue la Nancy y el Quimicefa. Muy buenos los dos, muy buenos juguetes. Ah, las de papel que las vestías. Los recortables, yo he tenido de esas. Vale. Qué guay. Hay que... si lo llego a saber, un taller de hacer muñecas. Vale, entonces, ahora, antes de seguir jugando, como siempre, vamos a jugar. ¿Qué juguete vais a votar? ¿Vais a votar las muñecas, las tabas, la peonza, los animalitos, los cacharritos, el sonajero? Venga, accionistas, va, ¿cuánto dinero me vais a dar y a qué lo vamos a destinar? Venga. A ver, votos para las muñecas. Levantad la mano. 1, 2, 3, 4. Nada, las tabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muchas. Para las peonzas. Vale. Para el sonajero. Muy poca gente. El sonajero no ha tenido éxito, qué pena. Y para los animalitos. Tampoco tienen éxito los animalitos, no pasa nada. Y ya el último, cacharritos y cocinitas. Nada. Perfecto, vamos a fabricar tabas. Estupendo. Ha quedado claro que lo que nos toca fabricar son las tabas. Así que muchas gracias por venir a la charla esta. Ahora vamos a seguir jugando, no os mováis porque viene el Super Kahoot. Así que nada, por favor, sé que he dicho que las pantallas son un poco peligrosas y que en el año 3000 estamos un poco hartos de ellas, pero necesito que saquéis vuestros pedazos de móviles del año 3000 para jugar al Kahoot.